Para empezar, vamos a ver las principales formas de seleccionar. Para eso, me voy a ir a modo edición, simplemente para ejemplificar las formas de selección, y le voy a dar la tecla a la tecla T para abrir todo este menú aquí de la izquierda, aunque solo nos interesa esta primera opción, que es la de seleccionar. Si dejamos el clic presionado aquí, en esta primera opción se van a abrir estas 4 opciones. La primera es simplemente selección por clic, así de simple, donde hacemos clic, seleccionamos. Sin embargo, no podemos seleccionar con caja ni de otra manera, simplemente haciendo clic. Si le damos a la segunda opción, podemos seguir seleccionando con el clic, pero también tenemos la forma de selección de caja. Es decir, si arrastramos el mouse haciendo clic, podemos seleccionar en esa caja que se forma, todo lo que está dentro. Si vamos a la siguiente, que es selección por círculo, entonces vamos a poder seleccionar usando ese círculo, como si fuese una brocha de selección. Todo lo que esté dentro de ese círculo lo vamos a ir seleccionando. Y si seleccionamos otra cosa, deseleccionamos lo anterior. Y por último tenemos la selección de lazo. Esta selección de lazo funciona creando una forma específica en nuestra pantalla, y todo lo que esté dentro de ese lazo o dentro de esa forma se va a ver seleccionado. Yo, por lo general, en mi día a día trabajo principalmente con la forma de caja y de clic. Muy pocas veces utilizo la forma de círculo, pero la forma de lazo no la he utilizado ni una sola vez en mis 10 años de trabajo. Otras dos opciones muy importantes que hay que saber es la de seleccionar todo, que si nosotros le damos a la tecla A, seleccionamos absolutamente todos los elementos que están involucrados. Hay que tener cuidado con esto, porque si tenemos dos objetos diferentes, solo estamos editando un objeto. Cuando nosotros le damos a la tecla A, solo estamos seleccionando los elementos activos dentro de ese objeto cuando estamos en modo edición. En cambio, si estamos en modo objeto, por ejemplo, y le doy a la tecla A, sí va a seleccionar los dos objetos. Dependiendo del modo en el que estemos, va a variar la forma en que vamos a seleccionar los elementos. Ahora la selección múltiple. La selección múltiple es tan sencillo como hacer clic en un objeto y luego le damos Shift y hacemos clic en otros. Si mantenemos el Shift presionado, vamos a anexar a la selección nuevos elementos. Y si queremos hacer una selección conectada, es decir, si quiero seleccionar todas las caras desde aquí hasta aquí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es seleccionar una, le doy Shift, Control y la siguiente. Y selecciono todo el rango de caras conectadas entre la primera y la última. Y así puedo hacer no solo eso, sino puedo seleccionar, por ejemplo, todo esto. O todo esto, dependiendo de lo que necesitemos. El siguiente modo de selección es la selección por anillos o por loops. Si yo hago clic en Alt y luego en una cara, voy a seleccionar todo ese anillo o caras conectadas en una sola dirección. Y si yo lo hago un poco más arriba, voy a hacer lo mismo, pero en vez de horizontalmente, lo voy a hacer verticalmente. Horizontal y vertical. La única diferencia entre ambas selecciones es dónde estoy haciendo clic en el mouse. Si quiero seleccionar horizontalmente, tengo que hacer clic en esta parte de la cara, es decir, del lado izquierdo o del lado derecho de la cara. Así. Pero si yo hago clic en este lado, en la parte de arriba o en la parte inferior, voy a seleccionar el loop vertical. Horizontal a un lado y vertical arriba o abajo. Eso hay que practicarlo con el tiempo para acostumbrarnos a seleccionar rápidamente cuál es el loop que necesitamos. Otro ejemplo podría ser este, por ejemplo. Cuando tengo una figura como esta, puedo seleccionar un loop horizontal o un loop vertical, dependiendo de lo que vaya a necesitar. Otra forma de selección que hay que tener en cuenta es la de selección por elementos conectados. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda esta cara, ¿verdad? Puedo hacerlo de esta manera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, voy a hacer aquí una figura un poco más compleja? Así. Si yo quiero seleccionar solo la esfera o solo la estructura que está alrededor,
ya no puedo hacerlo tan simple como esto porque estaría seleccionando también la esfera. Y yo quiero seleccionar solo una de esas dos, no ambas. Y lo que podemos hacer en este caso es seleccionar uno de los elementos de lo que quiero seleccionar y le doy a Control L. Y ahí solo estoy seleccionando los elementos que están conectados a ese elemento principal que seleccioné. Igual puede pasar con la esfera. Si yo quiero seleccionar solo la esfera, selecciono un elemento de esa esfera y le doy Control L. Y se va a seleccionar todo lo que esté conectado directa o indirectamente a esa esfera. Y así poder diferenciar entre elementos que están muy juntos o que están superpuestos o intersectados. Ahora viene la selección intercalada o checker deselect. Esta no es una forma de selección, sino una forma de deselección. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, selecciono todo este anillo y luego me voy aquí al menú seleccionar y le doy checker deselect, lo que va a hacer es deseleccionar una cara sí y la otra no, una cara sí y la otra no. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo selecciono todas estas que están aquí y le doy a checker deselect, lo mismo. Una sí y una no, una sí y una no, una sí y una no. Por eso se llama checker, porque en inglés sería como el tablero de ajedrez, que tiene baldosas blancas y negras. Es decir, una de un color y otra no. Una sí, una no, una sí, una no. Y esto sirve para cualquier tipo de geometrías que estén conectadas. Por ejemplo, los anillos, o si quiero seleccionar aquí un anillo nada más de aristas y le doy a checker deselect, va. Una la selecciona, la otra no. Una la selecciona y la otra no. Y esto sirve para todos los elementos cada vez que queramos hacer este tipo de selección. Otra forma de selección, que esta es un poquito más compleja, pero vamos a entenderla, que es seleccionar elementos, específicamente aristas, paralelas entre sí alrededor de un anillo. ¿A qué me refiero? Es a esto. Estoy seleccionando un anillo de aristas que son paralelas entre sí. En este caso, en los casos anteriores vimos cómo seleccionar, por ejemplo, un anillo de caras, un anillo de aristas o un anillo de vértices. Pero en este caso estoy seleccionando con Control Shift Alt y clic. Estoy seleccionando un anillo de aristas, específicamente de aristas paralelas entre sí. Por otra parte, podemos hacer una selección inversa. ¿Qué significa esto? Si yo tengo seleccionado, por ejemplo, toda esta cara y yo quiero seleccionar justamente lo que no está seleccionado, yo puedo darle a Control I y hago la selección inversa. Es decir, lo que tenía seleccionado deja de estar seleccionado y lo que no tenía seleccionado pasa a estar seleccionado. Eso es muy útil en casos en que queramos hacer selecciones muy específicas. Por ejemplo, queremos afectar todas las caras menos estas 4 caras que están aquí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la selección de todo menos esas caras que tengo seleccionadas actualmente, tendría que ir poco a poco con el mouse haciendo la selección manual. En cambio, si selecciono esas caras, que son justamente las que no quiero seleccionar, le doy Control I y selecciono todo menos esas caras. Otra forma de selección que también tiende a ser bastante útil es la selección random, que la tenemos aquí, Select Random, en el menú seleccionar Random. Y esto, como lo dice la palabra, hace una selección aleatoria en base a los elementos que tengamos en el objeto. Puede ser tanto de aristas, como de caras, como de vértices. Y aquí se abre un pequeño menú, como pueden ver, en el que podemos elegir cuál es el ratio de aleatoriedad. Es decir, si queremos que sea un ratio menor, es decir, que la selección sea aleatoria, pero nada más del 10% de las caras, por ejemplo, 0.1, que sería el 10%, o si queremos que sea aleatorio, pero del 90% de las caras. Y así poder cambiar ese ratio de aleatoriedad. También tenemos una serie de menús que, por ejemplo, le vamos a seleccionar y seleccionar similares. Esta solo aparece en modo edición. En modo objeto no nos va a aparecer esa de selección similares. Que, por ejemplo, nos permite seleccionar elementos que tengan el mismo material o que compartan el mismo área o el mismo número de polígonos
perímetro, normales, que sean coplanares, si tienen shade smooth o flat, o diferentes opciones de similaridades que tengan esos elementos. Por ejemplo, esta esfera actualmente tiene dos materiales, un material azul y un material rojo. Yo podría seleccionar un elemento de los azules, darle seleccionar y le doy a similares por material, es decir, que seleccione todos los elementos que compartan el material y va a seleccionar solo los lados azules. Lo mismo con los rojos, si yo selecciono un elemento del material rojo, le doy seleccionar similares y le doy por material, va a seleccionar todos los elementos que compartan ese material. Así funciona cada una de estas opciones. En el área, las que compartan el mismo área, que tiene un rango de error para poder ampliar la selección o disminuir la selección. Del número de polígonos, si tenemos una cara de 4 vértices, una cara de 3 vértices o de diferentes vértices. O si tenemos un objeto de un número de polígonos específicos. Eso depende del tipo de selección que ustedes necesiten. Y por otra parte, en modo objeto también tenemos una opción parecida, que es seleccionar all by type, es decir, seleccionar por tipo, que en este caso sería una selección dependiendo de qué tipo de elemento es. Por ejemplo, podemos seleccionar todas las mallas o todas las curvas o superficie, textos, cabellos, etc. Todos los tipos de elementos que tenemos. A su vez tenemos en el menú seleccionar otras opciones, las cuales no quiero adentrarme completamente, ya que los invito a ir explorando ustedes estas mismas opciones. Por ejemplo, seleccionar las que estén agrupadas por diferentes características o propiedades, o linkeadas por la información del elemento o por el material o por la colección en que está instanciada, por el sistema de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de seleccionar objetos. Sin embargo, las que especificamos en esta clase son las que más van a utilizar y las que vamos a utilizar principalmente alrededor de todo este curso.